En este webinar sobre voto electrónico hemos visto sus modalidades, oportunidades y retos, cómo se cuenta, qué tan seguro es, la construcción de padrones electorales y el Parlamento digital. Esto ronda el uso de tecnología y las experiencias de aplicación en otras partes. Pero, ¿cómo se regula y cómo avanza el derecho a la par de la tecnología? En la conferencia impartida por el Dr. Julio Telles Valdés, experto en este ámbito, veremos sobre el surgimiento del derecho informático, sus principios y normas y la interrelación que éste guarda con el voto electrónico. No te pierdas los diversos paneles en nuestro canal de YouTube y sintoniza la mesa de conclusiones el siguiente martes al punto de las 12. Muy buenos días, bienvenidos y bienvenidas todos a este webinar Implementación del voto electrónico en países democráticos, organizado por el Organismo Público Local Electoral del Estado de Veracruz y la Universidad Cristóbal Colón, a quien agradecemos ser organizadores al doctor Luis Alberto Martín Capistrán, director de la División de Derecho de la Universidad Cristóbal Colón, y al rector de la misma, el padre José Manuel Azún. El día de hoy tenemos el gusto de arrancar con una conferencia magistral donde se discutirá un tema de gran interés en la actualidad, el derecho informático. Antes de comenzar, me gustaría recordarle al público en general que el próximo martes 7 de julio llevaremos a cabo nuestra mesa de conclusiones, donde analizaremos los distintos hallazgos de este ciclo de paneles realizados. No olviden registrarse en el formulario que pueden encontrar en la página del OPLE Veracruz, ya que al finalizar estaremos enviando las constancias a aquellas personas con registro con al menos el 50% de asistencia a nuestros paneles. Sin mayor premura, me permito presentar a quien fungirá como moderadora de este panel. La maestra María de Lourdes Fernández Martínez, consejera electoral del OPLE Veracruz. Ella es maestra en Derecho Electoral con mención honorífica por la Universidad de Jalapa y en Administración Pública por la Universidad Anáhuac. Es diplomada en Criterios Internacionales de los Derechos Humanos por la misma Casa de Estudios y en Políticas Públicas por nuestra Casa de Estudios, la Universidad Veracruzana. En el servicio público se ha desempeñado en diversos ámbitos, entre ellos en materia de transparencia, acceso a la información, protección de datos personales, gestión documental y responsabilidad administrativa. En el órgano electoral de Veracruz fungió como asesora y posteriormente como proyectista. En el sector privado como abogada postulante. Actualmente se desempeña como consejera electoral del Organismo Público Local Electoral del Estado de Veracruz. Muy buenas tardes tengan todos ustedes, muy buenas tardes todos los presentes. Estimada maestra María de Lourdes Fernández Martínez, bienvenida y te cedo el uso de la voz. Muchas gracias, doctora Pilar Jiménez, por tan amable presentación. Al mismo tiempo, quiero agradecer por la invitación a este ambicioso proyecto académico en el que se ha tenido la oportunidad de compartir un espacio virtual con diferentes expertos, como a quien tenemos como invitado el día de hoy, quienes gozan de reconocimiento nacional e internacional en temas relevantes de la materia electoral y democracia. Y bueno, todo esto desde la óptica útil de las tecnologías de la información. Por lo que externo mi reconocimiento y felicitación
tanto a la Universidad Cristóbal Colón, desde luego al consejero Juan Manuel Vázquez Barajas, a nombre del OPLE, por el gran trabajo realizado a lo largo de todas estas semanas, ya que a pesar de la pandemia, hemos podido ver materializadas las ideas e iniciativas que nos permiten seguir construyendo una cultura democrática en los nuevos escenarios que se nos presentan. Estoy segura que a partir de estos foros y espacios virtuales del conocimiento, hemos dado un importante paso hacia la reflexión, la cual nos conducirá en el camino de una nueva generación de programas y políticas públicas que nos permitan ir de la mano con el uso de las tecnologías y que a su vez resulten acordes a la nueva dinámica social en la que vivimos. De igual forma, como ya lo expresó la doctora Pilar Jiménez, a nombre del organismo público local electoral del Estado de Veracruz y la Universidad Cristóbal Colón, les doy a todos quienes nos siguen la más cordial bienvenida a la conferencia magistral Derecho Informático, que será impartida por el doctor Julio Alejandro Telles Valdés, un verdadero experto en estos temas, sin duda. Y bueno, antes de dar inicio a la conferencia magistral, me permitiré dar lectura a la semblanza de nuestro invitado especial. El doctor Julio Alejandro Telles Valdés es licenciado en Derecho por la Universidad La Salle y doctor en Informática Jurídica y Derecho de la Informática por la Universidad de Montpellier en Francia. Profesor de Derecho y Nuevas Tecnologías de la Información y Comunicación en diversas universidades públicas y privadas a nivel nacional e internacional. Fue investigador de tiempo completo en el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM. Obtuvo la distinción de la Universidad Nacional para Jóvenes Académicos en el área de investigación de ciencias sociales, otorgada por la máxima casa de estudios, la UNAM. Es multiconferencista y cuenta con diversas publicaciones como La protección jurídica de los programas de computación, Contratos informáticos, riesgos y seguros, Derecho informático, voto electrónico, entre otros. Actualmente se desempeña como investigador nacional nivel 3 del Sistema Nacional de Investigadores CONACYT. Bienvenido y muchas gracias, doctor, por permitirnos contar con su amable presencia y distinguida participación el día de hoy en este webinario. ¿Qué tal? Buenas tardes. Muchas gracias a ustedes, representantes muy dignas, por cierto, de las dos instituciones que están organizando el evento, tanto la Universidad Cristóbal Colón, a quien públicamente confieso un gran aprecio, y en este caso la OPLE Veracruz. Entonces, quiero también, antes de iniciar, dedicar esta participación, conferencia magistral, a todas las víctimas del COVID, a todos aquellos que pues actualmente están viviendo momentos aciagos, padeciendo esta enfermedad pandémica, y también a los familiares y amigos de tanto las víctimas como de quienes están ahorita teniendo esta problemática. Me he percatado que difícilmente en estos webinars en general pues recordamos que hay una situación muy difícil, y aquellos que pues que no han tenido digamos la suerte como la que tenemos nosotros de estar aquí con salud. Entonces también quiero decirles que estoy muy contento porque hace 40 años, precisamente el sábado, sí, se cumplieron 40 años de que egresé de la Universidad de La Salle. Entonces tengo 40 años trabajando estos temas de derecho y nuevas tecnologías, lo cual para mí es motivo de un gran orgullo. Bueno, voy a compartirles la primera pantalla porque son dos segmentos de mis participaciones. Entonces, este primer segmento vamos a ver algunos elementos que espero que sean de interés para todos ustedes. Doctor, si me permite, sí. Antes de poder iniciar con la presentación, si me permitiera, nada más para explicar al público, digamos en qué momento pudieran ya también para empezar a hacer las preguntas. Adelante. No ocupo ni un minuto. Adelante. Gracias, doctor. Y bueno, como les comentaba, a continuación explicaré brevemente la dinámica de este foro, el cual estará conformado precisamente por 2 rondas de participación, mismas que como moderadora tendré el gusto de poder guiar.
La primera ronda consiste en la intervención del doctor Telles Valdés por un lapso de 40 minutos aproximadamente, durante la cual podrá visualizarse el marcador de tiempo en la pantalla con el cual nuestro conferencista podrá apoyarse. En un segundo momento contaremos con 15 minutos para dar respuesta a las diferentes preguntas que el público realice durante la transmisión a través de las diferentes plataformas digitales. Los invitamos también a participar. Y de igual forma, nuestro invitado especial contará con la posibilidad para exponer conclusiones o consideraciones finales respecto al tema. Y ahora bien, con la finalidad únicamente de orientar la conversación y las preguntas al público, podremos hacer uso de puntos de reflexión de manera sugerida, como el surgimiento del derecho informático, los principios y normas del derecho informático, la interrelación con el voto electrónico y una agenda digital. Pero con independencia de todo ello, doctor, desde luego estos puntos no son limitativos. Usted como invitado especial podrá abordar los aspectos que a su consideración desde luego estime pertinentes y bueno, ya para no hacer más preámbulo, a continuación tendremos la oportunidad de conocer precisamente esa relación que tiene la informática y el derecho y cómo a partir de su implementación como herramienta para la justicia se toma también se ocupa para la toma de decisiones. Y sin más preámbulo, doctor, damos paso a la conferencia magistral Derecho Informático. Tiene usted el uso de la voz. Sí, muchas gracias, consejera. Yo también voy a activar mi cronómetro porque no tengo a la vista el de ustedes, pero ya activé mi cronómetro. A ver, vamos a ver. Esta presentación, originalmente me habían pedido que hablara del tema del webinar, que es el voto electrónico, del cual también tengo ya bastante tiempo trabajándolo. Entonces, yo para cumplir con el membrete de Derecho Informático, les voy a hablar muy brevemente de Derecho Informático y les voy a hablar de algo que especialmente a ustedes les debe de interesar, digo, considerando las características del webinar, que es precisamente el voto electrónico. Así es que espero no quedarles debiendo nada absolutamente de nociones del derecho informático y me voy rápido con esta cuestión. Pues hay una interrelación entre el derecho y la informática. Ustedes imagínense, hace 40 años que yo hablaba de estos temas, pues francamente te consideraban algo así como un hereje. Entonces, ahora en la actualidad han ganado mucha importancia, pero aquí me interesa mucho que enfaticemos dos cosas. Uno, que por un lado veremos la informática, yo diría ahora ya las tecnologías de información y comunicación como un instrumento para el derecho, pero por el otro tendríamos que ver cuáles son las necesarias regulaciones jurídicas o legales que tendría que ser objeto las tecnologías si estas se están convirtiendo en un factor de transgresión. Entonces, me gustó mucho esto que dijo la consejera, estos puntos clave. Primer punto clave, derecho y tecnologías. Tecnologías como instrumento del derecho o tecnologías como objeto de regulación del derecho, para que vayamos reteniendo esos rubros que me parece que son de la mayor importancia. Lo que yo llamo derecho informático se divide entonces en informática jurídica y derecho de informática. La informática jurídica vamos a tener a la informática y entiendes a las tecnologías como instrumento del derecho y que puede tener una serie de fines como es el documentario, es decir, ahora es cada vez más común recopilar información a través de los medios automatizados. Antes era complicado. Y ahora es tan fácil como meterte a internet y poder recuperar un sinnúmero de documentos, diarios oficiales, legislación, jurisprudencia, tratados internacionales, etcétera. Control y gestión, que nos lleva básicamente a lo que es el buen manejo de una oficina donde se lleve todo tipo de asuntos jurídicos. Puede ser en la administración pública, puede ser, por supuesto, en despachos, en notaría, etcétera. Y la última vertiente, que es la que por fin ya estoy empezando a ver algo de esto después de 40 años de decir lo que es la inteligencia artificial aplicada en el mundo del derecho, los temas expertos legales. Y por el otro, el derecho a la informática, en donde tendremos, por un lado, recordemos quienes somos egresados de la carrera en Derecho, que no es lo mismo la norma que la norma jurídica. Básicamente, en una tiene aparejada sanción en caso de incumplimiento. Entonces, estas llamadas políticas públicas que ahora han estado ganando una gran importancia, las tenemos dentro de las políticas TIC. Y la consejera mencionaba algo importantísimo, lástima que no tengo tiempo, y miren que me estoy apresurando en el habla, que es el tema de la agenda digital, y es lamentable que se venían haciendo cosas interesantes en el sexenio pasado, y en el sexenio, con todo que tenemos una oficina precisamente de la Estrategia Digital Nacional que depende de Presidencia de la República, no hemos sabido nada desde que lleva este gobierno federal, nada de lo que sería esta estrategia
o Agenda Digital Nacional. Y por el otro tendríamos la legislación ya propiamente dicha en términos de TICs, que es cada vez más importante. Entonces, aquí viene este desdoble que les decía de la documentaria, que puede darse en varios, digamos, segmentos, la de control y gestión, que les había dicho, admisión pública, por supuesto también a los órganos jurisdiccionales y no jurisdiccionales también, se utiliza mucho en los métodos alternos de solución de controversias en despachos y notarías. Y del sistema de expertos legales de manera enunciativa, no limitativa, imagínense ustedes, y también lo dijo la consejera, como si yo hubiera visto mi presentación, la adecuada toma de decisiones, sí, valernos de la inteligencia artificial para apoyarnos dentro del delicado proceso de toma de decisiones, también lo que es el apoyo para la educación y para la investigación, pero también modelos de previsión y también de redacción, porque muchas veces los escritos jurídicos adolecen una serie de problemas sintácticos y de otra naturaleza. Entonces, los temas nos pueden ayudar a que esté debidamente conformado con las palabras idóneas, tanto del lenguaje natural como del lenguaje jurídico. Y de la legislación informática de manera enunciativa no limitativa, pues todo lo que es la regulación de la información, porque la información es un bien intangible y un inmaterial con un contenido económico intrínseco que radica en su destino de utilidad, la protección de datos personales, la llamada regulación de Internet, que es muy cuestionada, la propiedad intelectual, los delitos informáticos, los contratos informáticos, el comercio electrónico, el teletrabajo, del cual también tanto tiempo hablaba y tanto estuvieron rehuyendo, y ahora, con motivo de la pandemia, a muchos no les ha quedado más que trabajar a distancia. Este anglicismo, el home office, que es limitativo, realmente el teletrabajo va más allá del llamado home office. Y otro tema, que lástima que no voy a tener mucho tiempo, que es el valor probatorio de todos los documentos electrónicos y todo lo que es el tema de la pericial en ese sentido, y lamentablemente no me va a dar tiempo para verlo. Pero bueno, hablemos brevemente de la inteligencia artificial. Me voy a estar apoyando también algunos videos para que sea más evocador este tipo de temas. Entonces, con la llamada inteligencia artificial tenemos una serie de elementos muy importantes, como son el Big Data, como es la realidad aumentada, el Internet de las cosas, la nanotecnología, y pues, por supuesto, otro tema que también tengo la fortuna de haber escrito un libro, que es el cloud computing, es decir, el cómputo en la nube. Todo esto forma parte de un futuro prometedor en términos de conectividad y digitalización para la sociedad. There has been a kind of sea change in AI over the last 5 years. Before that, had you asked seriously whether or not we should be crafting a code of ethics for artificial intelligence? As we've seen AI begin to be applied in real applications in Facebook and in self-driving cars. Now is the time to be talking about these issues, and we are the people who will be deciding what society looks like for our children in an AI and roboticized world. Over time, software is going to be written by software. AI is going to create the AI. So let's get a code of ethics that really prioritizes ethical considerations at the beginning of design, and that will help both the creators of the technology and then certainly the users, because there's a better sense of value alignment for the technology and the people using it. There is no one universal set of ethical principles, so it will be already very important to try to identify the right values to be used in a particular scenario. And then once you have identified them, of course, you need to understand how to model them and how to embed them inside the AI system that you want to develop and deploy. When it comes to a split-second decision that will potentially involve a necessary injury or death, and there are trades, what will an automatic car do? This brings to the fore this notion of ethical models in our systems, and whose ethics are they? We create these technologies, and we need to choose how we want to use them, or otherwise we will be used by them. This idea of ethics is really this glorious opportunity that we have as humans right now today for deep introspection. The awareness and the intent by creators of this technology is to not be blind, to not ignore those negative possibilities, but to understand them up front, make the world aware of them, and do what we can to mitigate their impacts. How do we represent our values in these systems such that the systems are aligned with us? They would make the same decisions we might make had we had a long time to think about it. The power of these AI systems
is going to be that they do infer a lot, that they will know us better than we know ourselves. We'll be tracked in a lot of different ways with some kind of underlying goal. Is that goal to sell us products? Is that goal to make us more educated, to make us more civil, more open-minded? It's potentially an indoctrination machine. And how that's governed, who runs that, is that going to be strictly for commercial purposes? That's, I think, one of the key questions. This is too powerful just to sell lawn chairs to people. This changes the way you look at the world. So it would be good if it were taken that seriously, I think. How will machines know what we value if we don't know ourselves? Bueno, entonces aquí vemos cómo esta inteligencia artificial está ganando una gran importancia precisamente en la actualidad en términos de decisiones adecuadas. A continuación, quiero mostrarles un breve segmento de un encuentro que tuvieron en agosto de 2019 en Shanghái, dos de los grandes multimillonarios empresarios, Elon Musk y Jack Ma. Elon Musk es el dueño de Tesla y es el que financió ahora esta última misión espacial, y lo que está buscando es propiciar viajes espaciales turísticos para que pues quien tenga el dinero poder hacer este tipo de incursiones. Y Jack Ma es dueño de uno de los sitios de comercio electrónico más afamados, que es Alibaba. Entonces vamos a ver así muy brevemente qué es lo que se mencionaron entre ambos en ese encuentro. I don't think artificial intelligence is a threat. I don't think artificial intelligence is something terrible, but human beings are smart enough to learn that. And to me, artificial intelligence is just like, people worry a lot about this today are those people, I call them called college smartness. People like us, street smart, we're never scared of that. We think it's a great fun, and we want to change ourselves to embrace it. Just in general, the rate of advancement of computers is insane. A good example would be video games. You know, if you go back 40 years ago, 50 years ago maybe, you had Pong. That was just two rectangles and a square. Now you've got photorealistic real-time simulations with millions of people playing simultaneously. If you assume any rate of improvement at all, these games will be indistinguishable from reality. You will not be able to tell the difference. Either that or civilization will end. Those are the two options. I mean, I'm a naturally optimistic person, to be clear. I'm not saying, hey, doom and gloom. I'm just saying this is the apparent pattern. The rate of change of technology is incredibly fast. It is outpacing our ability to understand it. Buen intercambio de ideas las que tuvieron. Lo cierto es que los expertos gubernamentales, académicos, legales de la sociedad civil debemos de participar en este tipo de discusiones, criticar y asesorar lo que es el uso de estas tecnologías, sopesar lo bueno, sopesar lo malo, ver los aspectos éticos, legales, económicos, etcétera. Y bueno, pues identificar los posibles daños que esto pueda provocar, porque luego la tecnología nos deslumbra y nos damos cuenta que hay seres humanos que estando detrás de esa tecnología pueden hacer un uso indebido, inadecuado. Entonces, yo diría y lo resumiría de esta manera. Por un lado, que el derecho incentive el buen uso de estas tecnologías y por el otro sancione a quienes hagan uso inadecuado. Vamos a ver algunas estadísticas mundiales para ver de qué estamos hablando. Estadísticas de este año 2020. Entonces, como podrán ver, aquí viene el total de la población, el número de usuarios de teléfonos móviles, que es 5.19 billones visto bajo la perspectiva norteamericana, usuarios de Internet 4.54 y pues usuarios activos de redes sociales 3.80, con niveles de penetración sumamente acentuados. ¿Saben ustedes cuánto tiempo promedio pasamos por día conectados a Internet? Esta estadística la hicieron entre usuarios de 16 a 64 años de edad. El promedio es de 6 horas 43 minutos diarios, prácticamente la cuarta parte del día lo pasamos conectados a Internet. Y quiero decirles que en el caso de México somos el 7º lugar, y en México tenemos
pues yo no creo que sea nada halagador, a menos de que realmente le estamos dando sentido a esa conectividad, pero son 8 horas 21 minutos, es decir, la tercera parte de nuestro día los mexicanos nos la pasamos conectados a internet. Y ojo, Japón, que cualquiera pensaría que están más conectados, y no, porque a ellos les gusta la tecnología, pero les gusta preservar sus valores, su cultura. Japón, vemos que tiene 4 horas 22 minutos de promedio de conexión los japoneses. El tiempo que utilizamos de conexión a una red social, ojo, no confundir, uno es la conexión a internet, que es la genérica, y otra es de ese tiempo de conexión a internet, ¿qué tanto tiempo utilizamos para estar conectados a una red social? El promedio mundial es de 2 horas 24 minutos. 2 horas 24 minutos conectados a una red social, cualquiera que ésta sea, Facebook, Twitter, WhatsApp, etcétera. Y ahí, pues, nosotros tenemos el 6º lugar, ¿sí? Pues yo le repito, no sé qué tan bueno o malo, 3 horas 25 conectados a las redes sociales. Si estamos obteniendo provecho o beneficio, qué bien, esas 3 horas no pueden ser insuficientes, pero si solo las estamos utilizando para desperdiciar nuestro tiempo o para burlarnos o para reírnos o cosas que a lo mejor no son edificantes, pero que en estos tiempos asiagos, claro, por supuesto cargar endorfina riendo no es nada malo, pues son 3 horas 25 las que estamos conectados los mexicanos en promedio a las redes sociales. Aquí, ¿cuáles son, digamos, el nivel de preocupación que tienen los conectados a internet respecto al uso indebido de los datos personales? Y el 64% a nivel mundial es el promedio de preocupación respecto al uso indebido de los datos personales. Y nosotros, México, somos el 3er lugar con 79%. Es decir, somos felices conectándonos, son de los países que más nos conectamos, pero a la vez que nos conectamos estamos preocupados del destino de nuestros datos. Pero parece que aquí es mucho de ese mexicanismo. ¿Qué importa mientras uno la pase bien? Pero bueno, yo creo que es bueno ser reflexivos y ver si es el tiempo adecuado y si lo es, entonces que estemos realmente obteniendo beneficio de esa conectividad. Es un tema interesante, el cual no puedo ahorita profundizar. Bueno, yo les ofrecí que nos íbamos a meter al tema electoral, que la gran mayoría, tanto de los organizadores, fundamentalmente de la OPLE Veracruz, y seguramente nos están viendo, escuchando de otras OPLEs, pues les interesa que hablemos de este tema. Dirán, Julio Telles, hablando de hecho informático, pues muy bien, gracias, pero que nos hable de todo esto de las elecciones, con mucho gusto. Entonces, vamos a ver Web 3.0, emociones, elecciones y peligros digitales. Empezar con el fenómeno Obama, ¿sí? Del 2008, fue todo un fenómeno utilizando el uso de internet y redes sociales, recaudando dinero y haciendo una campaña sensacional. Voy a proyectarse un video, igual y lo corto por horas de tiempo, voy aquí midiendo mis tiempos, a ver esta reminiscencia de lo que fue 2008-2012, la elección del primer presidente afroamericano en la historia de los Estados Unidos Norte. I stand before you today to announce my candidacy for President of the United States of America. And standing up with courage, they somehow managed to change the world. Yes, we can. Barack Obama has won the Iowa caucuses. You have done what the cynics said we couldn't do. He's the first candidate we've ever seen who had an organization that brought together the internet and community organizing. He makes me care, and he makes me want to get up and go and do something with my life. The next Vice President, Joe Biden. I move Senator Barack Obama be selected by this convention as the nominee of the Democratic Party. Accept your nomination for presidency of the United States. Small town mayor is sort of like a
a community organizer, except that you have actual responsibilities. A fist bump, a pound, a terrorist fist jab. Fist bump, please. Oh, yeah. First shot, straight through. That's how you perform under pressure. After a hard-fought battle, it all boils down to today. 11 p.m. on the East Coast, and we have news. There will be young children in the White House for the first time since the Kennedy generation. I, Barack Hussein Obama, do solemnly swear. And so it began. He faces a severe economic crisis at home and an increasingly dangerous. Bueno, aquí lo interrumpo, les decía, dura un poco más, pero es evocador de este fenómeno Obama, de cómo utilizar adecuadamente Internet y redes sociales para recaudar fondos, que no es fácil, poder financiar una campaña para la presidencia de los Estados Unidos, y lo logró en 2008 y la reelección sin ningún problema en 2012. Pero entonces, aquí está Web3, la evolución, nos lleva hacia temas de inteligencia artificial, redes sociales, transmisiones en vivo. Esto enfóquenlo en materia electoral, bases de datos masivas, realidad aumentada y realidad virtual, flujo de datos Big Data y expresión de emociones en el entorno digital. El Big Data es el que nos permite concatenar distintas bases de datos y poder hacer un análisis a la luz de todo ese cúmulo de gran cantidad de información y que, pues, evidentemente le podrás dar un sesgo de acuerdo a los intereses que tengas. En materia electoral, bueno, ahorita vamos a ver casi de Cambridge Analytica, que es lo que... El depósito de información está perfilado como la nueva revolución industrial, una industria que ya está teniendo un profundo impacto en nuestra vida diaria. Se llama Big Data. Tus datos personales son la bola de cristal del siglo XXI. Tienen un valor muy alto, aunque esté constantemente cambiando. El procesamiento y almacenamiento masivo de datos personales es utilizado en todos los sectores, incluyendo comercio, citas, salud, seguros, financiero, educación, deportes y políticas. No hay ninguna industria segura, ya que el objetivo es el rastreo preciso de los deseos y comportamientos, desde los más pequeños, de nuestro consumidor. ¿Cuál es el punto detrás de todo esto? Anticipar el futuro y predecir e influenciar de forma certera tu próxima compra. La realidad es que cada vez que haces clic, estás siendo observado. Se recolectan datos de quiénes somos, quiénes conocemos, qué compramos, dónde estamos, dónde planeamos ir y más. Todos mantenemos nuestras vidas a través de compras en línea. Una vez quería un par de zapatos en un centro comercial. Los días seguidos a este incidente, una promoción para el mismo tipo de zapatos llegó a mi correo electrónico. Todos los sitios monitorean tus movimientos a través de archivos escondidos llamados cookies. Gracias a estas cookies, sitios que jamás he visitado me pueden observar desde la distancia. Y no son sutiles al respecto. Existe software especializado que me permite ver esto en tiempo real. Cuando inicio sesión en el sitio de información, puedo ver qué otros sitios web me están observando. Al solo conectarme, pude reconocer 9 diferentes rastreadores cibernéticos que espiaban mi navegación. Después de una hora, había visitado 17 sitios web, legalmente. Su meta: conocer mis gustos y hábitos para intentar anticiparse a mis deseos. Llamamos esto análisis predictivo. Una mina de oro para los gigantes de la industria del consumo. Espiar al consumidor permite una forma de promoción específica, eficientemente creando más y más maneras de descubrir lo que sus clientes piensan. Nada como Facebook, Google+, Twitter o sitios web creados por marcas. Simplemente al hacer clic, uno accede a compartir información en redes. Opiniones circulan y las compañías monitorean el consumo. De acuerdo a algunos periodistas digitales de Silicon Valley, la mayoría de los usuarios de Internet todavía son muy inocentes al poder de los gigantes de la red. Puedes resumir todo en una oración: si usas un servicio gratis en la web, tú eres el producto. Estos gigantes de la red usan tus datos para enviarte anuncios. Solo mira a Google y Facebook. Hoy en día, todos los operadores están en busca de esta información privada. Dicha información vale mucho más que su peso en oro, ya que una vez que se archiva de forma gratuita en el Internet, tus datos están a la venta. Bueno, pues ahí está el análisis predictivo, nuestra ingenuidad en la navegación, tantas horas conectado y suministrando información muy valiosa. Pero ¿qué pasó con este análisis predictivo
¿Y qué hizo Cambridge Analytica para propiciar con toda esta información el que pudiera ganar Donald Trump las elecciones del 2016? Bueno, pues se pagaron más de $6 millones a Cambridge Analytica para hacer esta sucia labor. Se utilizaron datos de 50 millones de usuarios de Facebook, básicamente de los Estados Unidos de América, de aquellos estados y aquellos condados en donde especialmente todavía no estaba decantado el voto hacia ninguno de los dos otrora candidatos, que era Hillary Clinton y Donald Trump. Cooptación a usuarios con publicidad especializada para votar por Trump. Estos indecisos, entonces, los bombardearon con información, con publicidad, con fake news para que votaran por Trump. Y un Big Data aplicado a perspectivas de psicología y comportamiento y reacción de los usuarios de Facebook. Todo esto se derivó de un test que se llama Mi Personalidad, que lo hizo un investigador de la Universidad de Cambridge. No fue avalado por la Universidad de Cambridge, pero él era de la Universidad de Cambridge, por eso estoy en Cambridge Analytica, en donde los usuarios conceden permiso para poder acceder a los datos de contacto, gustos, fotografías, etcétera, sin saber que después esa información iba a ser objeto de una manipulación. If you're collecting data on people and you're profiling them, that gives you more insight that you can use to know how to segment the population, to give them messaging about issues that they care about, and language and imagery that they're likely to engage with. And we use that in America, and we use that in Africa. That's what we do as a company. Yeah. We've done it in Mexico, we've done it in Malaysia, and now moving into Brazil. Confesión de parte, relevo de prueba, en esta entrevista que le hicieron con cámara escondida y que aceptaron haber hecho uso indebido de toda esta información, Cambridge Analytica. Bueno, ¿qué pasaba? Fíjense qué interesante. Ahora Internet y sobre todo en las redes sociales no solo se exteriorizan pensamientos, sino también sentimientos. Y ahí es donde básicamente hicieron el análisis en nuestras emociones, en lo más íntimo de nuestras personas, que son nuestros sentimientos, lo cual me parece muy ruin a mí, entre paréntesis. Entonces, se hizo este análisis y pues por eso es que se pudo tener la posibilidad de manipular. Es decir, cuando tú exteriorizas un pensamiento, igual no es fácil que te manipulen, pero cuando exteriorizas un sentimiento, pues obviamente te vuelves vulnerable y es más fácil que puedan controlarte. Donald Trump ganó las elecciones a través del juego sucio. Nunca antes un candidato presidencial ha mentido y engañado de esta forma. Mientras tanto, Cambridge Analytica continúa su trabajo político. Después de su trabajo en el Reino Unido y en Estados Unidos, la firma ahora también asesora, por ejemplo, a clientes africanos. El método de la empresa es siempre el mismo: influir en el público sin su conocimiento y manipular así la elección. De este modo, siguiendo el ejemplo de lo que ocurrió en Estados Unidos, los datos que dejamos en la red pueden tener consecuencias políticas de gran alcance.
En el caso de Gran Bretaña fue el Brexit. Recordarán ustedes que propició la salida del Reino Unido, de Inglaterra, de la Unión Europea. Bueno, ¿qué dice? Would you be comfortable sharing with us the name of the hotel? A ver, les doy el contexto. Aquí obligan a comparecer a Mike Zuckerberg, ¿sí?, en el Congreso, pues para que dé cuenta de todo esto que sucedió. Y en este breve segmento, dura muy poco, chequen cómo el congresista, el senador, le hace una pregunta muy puntual, unas preguntas muy puntuales a Zuckerberg, y chequen las respuestas de Zuckerberg, y sobre todo, chequen lo que al final dice el congresista, el senador. Would you be comfortable sharing with us the name of the hotel you stayed in last night? No. If you messaged anybody this week, would you share with us the names of the people you've messaged? Senator, no, I would probably not choose to do that publicly here. I think that might be what this is all about. Sí, de eso se trata, de la privacidad. Tú no quieres compartir tus datos, tu información, y sin embargo dispusiste de la información de tus usuarios indebidamente y además sin pedirles la autorización. De eso se trata. Entonces, aquí tenemos una serie de elementos que se pueden utilizar precisamente para manipular el electorado. Aquí vemos elementos, y lástima, llevo 29 minutos, 40 segundos y contando, y no me da mucho tiempo, pero los bots, que son muy significativos, las fake news, etcétera. Entonces, vamos a seguir adelante para tratar de ver otras cosas que creo pueden serles de interés. Respecto al voto electrónico, aquí tiene algunos de los requisitos. Yo creo que ya lo han visto o lo seguirán viendo con otros ponentes. Supongo que aquí no tengo por qué detenerme. Pero de la situación en México, a ver qué pasa aquí en México con el voto electrónico, que eso me supongo que es una de las interrogantes que motivaron este webinar. ¿Cuál es el panorama de las tecnologías y las elecciones en México? Y el INE, pues, ¿qué dice el INE al respecto? A ver, vamos a ver, tenemos una serie de experiencias exitosas, hay que decirlo, en lo que era el IEDF, ¿verdad? En lo que es el Instituto Electoral, o lo que era el Instituto Electoral de Coahuila, lo que es el caso de San Luis Potosí y lo que es el caso de Jalisco. Es decir, experiencias muy enriquecedoras, pero que de repente en las elecciones federales pasadas les dieron un alto y no permitieron que se pudieran utilizar. Entonces, tenemos un padrón electoral y una lista nominal sumamente extenso, muchos de ellos, la gran mayoría, yo diría que somos internautas y que accedemos a redes sociales. Entonces, aquí tenemos estadísticas recientes, fíjense, del total de población, aquí aparece 128 millones. Tenemos acceso a telefonía móvil, 114 millones, imagínense nada más, y de usuarios de Internet propiamente 89 millones y los mismos que son también usuarios de redes sociales. Entonces, del gasto de 3,000 millones de pesos que el Instituto Nacional Electoral destinará para la documentación y material electoral de la jornada comicial del 1 de julio, el voto electrónico reaparece como una alternativa de recepción de sufragios eficaz y más económica a largo plazo. Utilizado anteriormente en elecciones locales de Coahuila en 2005, 2008 y 2009, en Jalisco en 2009 y 2012 y en la Ciudad de México en 2009, el también llamado e-voting comprobó, entre otras cuestiones, que facilita la votación, agiliza el cómputo y la publicación de resultados. Eficaz y a la larga más económico. Pareciera que suena muy bien esto, pero entonces, ¿por qué no lo adoptamos? ¿Qué es lo que sucede? El INE emitió unos lineamientos para el uso del voto electrónico para los residentes en el extranjero. Recordarán ustedes que hubo una campaña al respecto y yo no recuerdo haber escuchado de fraudes ni de problemáticas ni nada. Me parece que tendría que haber habido una mayor difusión, pero el INE al menos en ese sentido estuvo de acuerdo en sí al voto electrónico por Internet, pero solo desde el extranjero. Entonces, pues tenemos al menos esta experiencia por parte de elecciones de orden federal y le repito que la experiencia fue positiva, ¿correcto? Bueno, entonces aquí nos dice, esto está sacado de tweets del INE, no lo estoy inventando, y dice el INE está
y sigue comprometido con el tema del voto electrónico. Entonces, pues vamos a ver qué pasa con ese compromiso, porque ahora, pues yo sé que el INE tiene situaciones difíciles que acometer y ahora, pues la elección de estos nuevos consejeros, etcétera. Sin embargo, no todos están a favor del voto electrónico y en el caso de Alemania se declaró inconstitucional solo porque unos pocos, 2 ciudadanos inconformaron que no les gustó y que pensaban que había manipulación, y con estos 2 ciudadanos inconformes fue suficiente para que se declarara inconstitucional el voto electrónico en Alemania. Ahí se dijo en ese fallo que no era confiable ya que no garantizaba una votación secreta y un control democrático, que la técnica empleada era difícil de controlar y presentaba errores y que eran fácilmente manipulables. Esos fueron los pronunciamientos de la Corte. Riesgos del voto electrónico, por supuesto que los hay y no los quiero soslayar, ¿sí? Uno de ellos es que puedes adquirir la lista nominal de electores en la Deep Web. En el caso de los que vivimos en la Ciudad de México, bueno, ahorita por la pandemia no lo sé, pero podías ir allá a Tepito y te lo podían vender sin ningún problema todo la lista nominal de electores. También tenemos el tema del fake news y el de las deepfakes. Les voy a proyectar un video que espero les dé cuenta de los riesgos que puede acarrear, no solo en materia electoral, sino en otras latitudes, este tema de las deepfakes. Estas deepfake es la manipulación digital de imágenes de los rostros de las personas a través de algoritmos autónomos simulando, suplantando identidad. People are strange when you're a stranger. Faces look ugly when you're alone. Women seem wicked when you're unwanted. Streets are uneven when you're down. When you're strange, faces come out of the rain. When you're strange, no one remembers your name. When you're strange, when you're strange, when you're strange. People are strange when you're a stranger. Faces look ugly when you're alone. Women seem wicked when you're unwanted. Streets are uneven when you're down. When you're strange, faces come out of the rain. When you're strange, no one remembers your name. When you're strange, when you're strange, when you're strange. All right, yeah. When you're strange, faces come out of the rain. When you're strange, no one remembers your name. When you're strange, when you're strange, when you're strange. Ninguno de los rostros que vemos aquí existe. Todos hechos por computadora. ¿Estamos preparados jurídica y técnicamente para este desafío? México fue uno de los países más afectados por ciberataques en 2019. Entonces, esto lamentablemente es motivo de reflexión para la implementación del voto electrónico, pero es que también se ha dejado de hacer mucho en materia de ciberseguridad. Y eso me parece que es importante para que podamos tener tecnologías que nos puedan beneficiar, como es el caso de la materia electoral. Entonces, como pueden ver ustedes, hay mucho por hacer, pero el futuro es halagüeño. No tengamos miedo, porque hay los tecnófobos, aquellos que tienen aversión a la tecnología. Muchos de ellos han dejado de tener que serlo porque ahora la pandemia los ha obligado a acercarse a la tecnología. Hay
los tecnodependientes que estamos demasiado cercanos a la tecnología, no dejamos de emplearla, no dejamos de utilizarla, y lo ideal, hay algunos que llegan a ser tecnoadictos, es el punto de equilibrio en utilizar esta tecnología para realmente obtener beneficios a nuestra persona, a nuestro negocio, a nuestra formación, sin tener miedo, sin tener aversión, pero tampoco sin tener adicción a este tipo de tecnologías. Yo tengo preparado un segundo segmento que ojalá y pues me den oportunidad de presentarlo, pero si alguien ahorita me preguntara, adelantándome, si estoy a favor del voto electrónico, por supuesto, no estaría aquí hablándoles de tecnología. Sí a la tecnología, pero repito, con las condiciones adecuadas para que no se pueda convertir en un elemento de transgresión de nuestros derechos. En la presentación les iba a hablar de los nuevos derechos digitales, no me da tiempo. Les quería hablar de cómo se está regulando el uso de la robótica. Me hubiera gustado hablarles de los vehículos de conducción autónoma y lo que conlleva en términos jurídicos. Es decir, aquí en la palestra, a pesar de que soy conferencista magistral y me han dado más tiempo que otros, son muchos los temas que hay que analizar. Así es que ahorita yo espero que motive una reflexión por parte de ustedes y que podamos entonces realmente entrever qué es lo que podemos hacer o obtener de esta tecnología vis a vis un tema que nos interesa, que es la participación ciudadana y la emisión de los sufragios. Por mi parte, en este primer segmento es todo. Gracias. Muchas gracias, doctor, por compartir con nosotros tan importantes reflexiones. De verdad que estos temas, en efecto, como usted lo comenta, pues dan todavía para más, para muchos temas que debieran incluso desmenuzarse de manera particular. Yo, en lo personal, únicamente por el tiempo, me gustaría, a manera no para no detenerme tanto, en una concepción que usted inició para poder transmitir al público respecto al derecho informático, estudiado bajo dos vertientes que son fundamentales, como usted describió, la informática jurídica y, en su caso, también el derecho de la informática, la primera vista como un instrumento y la segunda como un objeto de estudio. Es importante, fíjese que los datos que usted nos transmitió respecto a los porcentajes, a mí se me hizo bastante relevante el promedio de quienes nos conectamos a Internet y que de ello, bueno, nosotros en promedio se ocupan 6 horas con 46 minutos, pero México de ese promedio lo rebasa, es decir, ocupa 8 horas, 21 minutos y de ese tiempo ocupamos 3 horas conectados a una red social. Ojalá que esas 3 horas sean efectivamente, dentro de lo que cabe, con mayor productividad, ¿no? Y máxime ahorita que estamos redesarrollando, como usted mencionaba, pues trabajo en casa, pues supongo que estas horas o este promedio se vería desde luego incrementado. Es importante destacar también los datos que usted mencionó respecto a cómo el uso de las redes sociales han quedado o influencian en este caso a las campañas, ¿no? Por ejemplo, en el caso de Obama o en el caso de Donald Trump. En el caso de Obama, pues nos quedó grabado mucho el eslogan de Yes We Can, ¿no? Es decir, cómo manejas a través de las redes sociales el impacto en las campañas. Y cómo en su caso el tema de Cambridge Analytica pues pudo influenciar indebidamente el uso de estos datos para influenciar en las elecciones presidenciales. Pero bueno, igual que usted podría, de verdad que aquí tenía las notas y iba tomando notas lo más que pude para poder rescatar los datos tan interesantes que usted nos compartió, pero bueno, debemos pasar entonces a la segunda ronda. Y en estos momentos, pues para ello vamos a dar lectura a algunas preguntas para que usted nos hiciera favor de poder dar respuesta a ello. Le haría primero 2 preguntas, doctor, y para no decirlas todas en bloque, y si a usted le parece, vamos respondiéndolas de esta forma. Pregunta Mabel Hernández, que bueno, creo que es la consejera Mabel, mi compañera. Saludos, por cierto. ¿Qué medidas deberán tomar las autoridades electorales al respecto?
¿cuál cree usted que será el impacto del Big Data en las campañas del próximo proceso electoral en México? Le cedo el uso de la voz, doctor, para estas primeras preguntas. Sí, saludos, consejera. En efecto, este Big Data va a ser sumamente utilizado, este análisis predictivo a través de algoritmos autónomos en las próximas elecciones federales del 2021 y qué decir de las del 2024, las presidenciales. Esto a nivel nacional, porque desde ahorita ya lo vamos a empezar a ver con las elecciones presidenciales de los Estados Unidos de Norteamérica. Y hay una gran cantidad de cosas que se presentan, cosas interesantes, relevantes, trascendentes, pero otras que son verdaderas transgresiones y que deben estar incluso tipificadas a nivel de delitos electorales. Recuerden ustedes que si no está tipificado, entonces no se puede sancionar y entonces muchas veces aprovechan de ese vacío legislativo. Yo diría entonces estimular el uso de todo este tipo de tecnologías, pero también tener de algún modo reglas muy claras y que si alguien las transgrede, que sea objeto de alguna sanción. Entonces, no tener miedo, insisto, utilizar la mejor tecnología y una de las características del voto electrónico que me gusta mucho, la auditabilidad, es decir, que podamos ejercer un verdadero escrutinio sobre el software, sobre el mecanismo y sobre las personas que eventualmente están involucradas en este cómputo de votos a través del uso de urnas electrónicas o de cualquiera de las variables que pueda haber en materia de voto electrónico, consejera. Muchas gracias, doctor. La siguiente pregunta la formula Rafael González desde YouTube y pregunta, ¿es viable pensar que los procesos electorales, gracias a la inteligencia artificial, podrán ser totalmente autónomos y digitales en los próximos años? Sí, en efecto, incluso este segundo bloque, si me da oportunidad de presentarlo, les voy a hablar del blockchain, que el blockchain es lo que va a posibilitar el que se pueda tener una buena dosis de autonomía sin detrimento de la seguridad respecto a la emisión de los sufragios. Incluso tengo preparado un video, yo creo que no me va a dar tiempo, de cómo se está manejando en Suiza todo este tema del uso del blockchain para las elecciones. Entonces, sí va a tener un papel muy relevante el uso de estas nuevas tecnologías y le repito, pueden ser confiables en la medida en que podamos poner los candados pertinentes. Gracias. Gracias, doctor. Siguen llegando las preguntas. Le formulo otra si es tan amable. Es de Joana Larisa Garibo, también a través de YouTube, y pregunta, ¿las empresas tras las redes sociales tienen una responsabilidad para garantizar datos reales y evitar las noticias falsas? Esto derivado del juicio de Mark Zuckerberg y de los tweets que publicó Donald Trump. Sí, estoy de acuerdo. Estas empresas, Facebook, lo que sea, Twitter, etcétera, pero se nos olvida, hay un segmento que muchas veces son corresponsables de esto que sucede, que son los prestadores del servicio de Internet. Entonces, estos prestadores de servicio de Internet podrían coadyuvar para poder de algún modo impedir o limitar el que se alleguen y que hagan uso indebido o inadecuado de estas compañías. Estas compañías, ¿cómo obtienen nuestra información? Es a través de un servicio de Internet. Sí, Facebook directamente no me da su servicio, sino es a través de un prestador de servicios de Internet, los ISP, Internet Service Provider, y a ellos se les ha eximido de toda responsabilidad. Entonces, yo creo que en ese sentido sí tendrían que ser muy taxativos respecto a reglas que habría que conducirse estas ISPs. Gracias. Otra pregunta de Italia Terrón, también que nos las formulan a través de YouTube. ¿Considera necesario capacitar y dar a conocer qué son los términos y condiciones? El caso de Cambridge Analytica surge porque las personas solo descargan aplicaciones sin leer qué autoriza o acepta. Es correcto. No leemos, ¿sí?, el aviso de privacidad. Estamos ávidos de utilizar Facebook y nos damos cuenta de que ahora ellos pueden retener nuestros datos, información sin ningún problema. Estamos ávidos del servicio de Uber, suscribimos el servicio y no sabemos que Uber puede acceder a nuestros contactos, a toda nuestra información y si acaso queremos emprender un litigio en contra de Uber, resulta que tiene que dirimirse en la jurisdicción de Holanda. En fin, no leemos esas políticas de privacidad. Y al no leerlas, pues somos, como lo decía, somos ingenuos, cautivos de todo esto que sucede. Así es que muchas veces no nos lamentemos de decir, ay, qué malos, qué malvados que hacen estas cosas. ¿Y tú qué? O
sea, ¿tú qué estás haciendo para impedirlo? Tú eres el que lo propicia de algún modo. Si pusiéramos entonces un especial énfasis en los términos que debiera haber en estas políticas de privacidad y de uso de datos, pues entonces otra historia sería. Gracias. Así es, doctor, totalmente de acuerdo, como lo señala usted. Creo que mucho también tenemos nosotros como responsabilidad respecto a estar informados de todas estas consecuencias que son posibles respecto al uso de nuestros datos y obviamente pues estar atentos a lo que accedemos al Internet y autorizamos obviamente en el uso del Internet. Y una pregunta más, doctor. Georgius Tron, también a través de YouTube, pregunta, doctor, al no existir legislación punitiva respecto a la ciberseguridad y Big Data, ¿cree que es primero necesario la labor legislativa previo a la implementación de los instrumentos tecnológicos del voto? Es que sí sería adecuado, porque nos hemos dejado llevar, digamos, embelezar, por decirlo de algún modo, o seducir, ¿sí?, por esa tecnología, pero no nos damos cuenta de que el riesgo no es la tecnología per se, sino los seres humanos que están detrás de esa tecnología. Entonces, por lo mismo tenemos que poner reglas muy claras, porque si no lo hacemos, entonces ¿cómo vamos a sancionar a aquellos que hagan un uso indebido? Aquellos que quieren utilizar estas tecnologías para favorecer intereses muy particulares. Entonces, sí es evidente que tengamos que legislar y en materia penal, por supuesto que hay que hacerlo, no debemos de tener ningún temor a realizarlo. Y en materia electoral, pero por supuesto habría que ampliar el catálogo de posibles delitos electorales, porque si no luego les llega al Tribunal Electoral, al Poder Judicial de la Federación, cada asunto que no saben ni cómo resolverlo, y todo porque hubo un vacío legislativo. Entonces, este tema es muy delicado, vuelvo a insistir, pero los legisladores, tal parece que estos temas de ciberseguridad, algunos sí, pero otros todavía no les quedan claros y parece que hay otras prioridades en el país. No lo discuto, pero también en estos tiempos de pandemia se está utilizando la tecnología más que nunca. Entonces, pareciera que estamos más vulnerables que nunca y donde se pueden aprovechar más estos huecos, estos resquicios. Entonces, ese es también el tema de no haber estado preparado, porque una pandemia, pues igual y no está fácil prepararse, pero por favor, para ataques cibernéticos, claro que nos podemos preparar, no tenemos que esperar a que de repente sí, surja en China un virus informático que nos contamine. Eso ya lo podemos prever desde tiempo atrás. Gracias. Claro, doctor, de verdad que estamos, bueno, no nada más la doctora Pilar y yo que estamos aquí con usted, sino que lo que están comentando también en Facebook y en las distintas plataformas, pues están como solicitando que le demos efectivamente más tiempo para continuar hablando de estos temas. Sin embargo, antes de poder otorgar otros minutos, que a mí me encantaría tener mucho más, sin embargo, bueno, nosotros también tenemos sesión ahorita, pero desde luego trataremos de hacer un espacio para poder también dar espacio a usted, doctor, de otros minutos más para poder hablar respecto al otro segmento que también tiene, sin antes dejar de hacerle dos preguntas más que me están haciendo, porque de verdad que veo al público bastante interesado en estos temas. Juan Carlos Jiménez Benavides, a través de Facebook, pregunta, ¿en qué porcentaje podría incrementar el presupuesto de las campañas digitales a comparación de las campañas presenciales? Bueno, pues lo estamos viendo, que las campañas digitales pueden ser notoriamente más económicas. Ya no tienes que hacer una convocatoria, mítines con gran presencia de público, que por cierto, pues hay elecciones en Estados Unidos en lo que resta del año, en las nuestras, y que si sigue este tema de la pandemia, porque nos siguen diciendo que las autoridades van a continuar, pues entonces ya los mítines o concentraciones masivas, que a veces no se logra tener el número de gentes que uno quisiera, pregúntele a Donald Trump en Tulsa, Oklahoma, pero bueno, entonces podemos utilizar la tecnología y claro que abarata, el tema de las campañas se abarata porque podemos entonces, y además es menos contaminante, en lugar de estar poniendo pendones y cuestiones que van en contra de la ecología y de lo que es la perspectiva. Entonces, sí les puedo decir que las campañas digitales pueden entonces, fíjense bien, alguien que no tiene quizás tanto dinero, pero con mucha creatividad puede aspirar a dar a conocer sus plataformas. Yo estuve coordinando el Observatorio Electoral en el Instituto de Investigaciones Jurídicas, un observatorio electoral en donde veíamos todo este manejo de las tecnologías y les repito, les podría hablar
bastante sobre eso, seguimos cerca de 20 lecciones de cómo se puede utilizar adecuadamente la tecnología en las campañas políticas, y les aseguro que son nuevas formas de comunicación política sumamente atractivas y sumamente adecuadas para estos tiempos que estamos viviendo. Gracias. Y haré una pregunta más, doctor, y de ahí pasaremos a un espacio más para que usted nos siga compartiendo de estas importantes reflexiones, unos minutos más. Lilia Flores, a través de YouTube, pregunta: es evidente que se tendrán que profesionalizar a todos los actores que intervienen en el proceso electoral, pero está la sociedad mexicana preparada para transitar al voto electrónico. Vamos a ver, por un lado, estamos encantados con la tecnología. Ya les mostré cifras. O sea, a mí nadie me va a decir, no, pues es que el mexicano tiene dudas o tiene renuencia a la tecnología. La usamos y la usamos, pero digo, a todos los que tenemos al alcance la posibilidad de hacer uso de esta tecnología, lo hacemos. Sí, habrá algunos que no, pero son los menos. Entonces, si somos receptivos a la tecnología, ergo, estamos preparados para hacer uso de la tecnología en distintos ámbitos que especialmente nos conciernen. Entonces, ¿por qué no pensar que en materia electoral, en algo que tanto nos intranquiliza, ¿verdad?, que es la emisión del sufragio y el adecuado cómputo del sufragio? Pero miren, ya para dejarlo en términos más claros, con los niveles, sí, con los niveles actuales que tenemos de abstencionismo, ¿ustedes no creen que con la tecnología podríamos aumentar la participación ciudadana? ¿Quién no quiere aumentar la participación ciudadana? Los partidos políticos que no tienen buenas ideas y que entonces no les conviene que se manifieste ese voto de castigo en las urnas. Entonces pareciera, y no nos hagamos tontos, y discúlpenme, pero así soy de apasionado, que los partidos políticos, que son los que a través precisamente del órgano legislativo, son los que les correspondía legislar al respecto, parece que son los que tienen miedo porque saben de su pobreza, de sus propuestas, y por eso es que no quieren que vayan más votantes a las urnas. Y qué mejor que el voto electrónico para que vayan más votantes, pero, insisto, tal pareciera que les da temor a los partidos políticos actuar en consecuencia. Gracias. Doctor, pues de verdad, creo que mi cara no lo puede, mi expresión facial lo demuestra todo. De verdad nos están comentando que hay mucho interés en la charla, entonces eso de verdad nos alegra muchísimo. Quiero externarlo también con usted para que pues obviamente tenga conocimiento de que nos están solicitando. Por favor, denle chance al doctor Telles de más tiempo de poder extenderse respecto a este tema. Entonces, doctor, si le parece, a mí me encantaría dar más tiempo, desde luego, pero si nos pudiera compartir otras reflexiones, no sé si le parece 15 minutos. Listo. Para con poder eso tengo. iniciar. Muchas gracias, doctor. Le cedo el uso de la voz. Con eso tengo de basta y sobra. Con mucho gusto, claro que sí. ¿Y el futuro del voto electrónico? Bueno, blockchain. Blockchain es también una tecnología que nos va a permitir poder hacer buen uso de este entorno. Y entonces este blockchain ya se empieza a utilizar, y lo he venido diciendo a los cuatro vientos. ¿Por qué no habilitar los cajeros automáticos como receptores de votación? O sea, no, es que ¿cuánto nos cuesta elaborar unas electrónicas? Olvídate, haces un acuerdo con la Asociación de Bancos de México y se utilizan los cajeros, que muchas gentes, incluso sin saber leer y escribir, ya sabe utilizar los cajeros, ¿me explico? Y entonces se puede hacer toda una programación, insisto, en el que podamos sentir certeza y seguridad de que nuestro voto va a contar, ¿me explico? Eso que veían, sí, es un blockchain, y en la parte de abajo veían cómo se iba, en la medida que ibas votando, sí, encriptando la información, pero también generando esta cadena de bloques para poder llevar un control más certero de la...
Vamos a ver, 53 años del uso de los ATM, de los cajeros automáticos. ¿Qué más tenemos que esperar para aprobar? Claro, por supuesto, hay bandas de rumanos que se han valido, pero no es tanto el sistema del cajero en sí mismo, ¿me explico? Sino la vulnerabilidad de los sistemas bancarios. Esa es toda otra historia. Por eso les repito, el mecanismo en sí, que es el cajero automático, nos puede servir como elemento receptor de nuestro voto. Lo he venido diciendo desde hace muchos años para aquellos, y yo entiendo que estamos en tiempos difíciles, para aquellos que dicen que no hay dinero. No, más bien no hay voluntad, falta creatividad. Pero yo les aseguro que sí es posible utilizar los cajeros automáticos, que en algunos de los casos incluso pueden ser móviles y llevarlos a lugares apartados en donde normalmente no haya, y los llevas y ya, ¿cuál es el problema? El caso de Suiza. A ver, les voy a enseñar un video, yo diría minimalista, muy interesante. Sí, le puse subtítulos que, el subtitulado espero más o menos coincida con el texto para que sean benévolos y después no me digan que quemen la traducción, pero lo hice con el mejor de los afanes. Chequemos el caso de Suiza. Oh, no. Where is it? What are you looking for? Yeah, I can't find the envelope for my voting papers. You haven't? Of course not. What a pain. I can't find it. Why don't you vote online like I do? E-voting on the internet, my friend. E-voting is organised by the government, so it's probably really complicated. Oh, don't be so negative. The internet is not secure, so e-voting is not secure either. Find out what e-voting involves at least. Look, there's a good demo version here. It seems e-voting involves some paper after all, Miss Digital. Ah, Max, come off it. That is your voter identification card. Important codes you need for e-voting are printed on it. Your bank sends you PIN codes for your bank card by post, doesn't it? Okay, I'll give you that. So look, there are the fields where you have to enter codes. Mm-hmm. These codes are on your voter identification card. So I enter the initialization code here. Amazing. It's as bad as our Wi-Fi password. The codes have to be quite long to be secure, so now I have been identified by the system and can vote. See? It's really easy. Now I can cast my vote. I don't know. It's maybe a step too far for me. You have no way of knowing if your vote has been manipulated by someone else or if it has even been recorded in the system. Quite the opposite, Max. That's the great thing about it. You can check to see if your vote is recorded. Look, the system has generated verification codes for the answers I entered. You see? Here, here, and here. Okay. And look here. I can check the codes against those on my voter identification card, so I know that the system has recorded my vote. If, for example, a virus on my computer had falsified my vote, then the system wouldn't be able to show the right code. Okay, that's not bad. This is called individual verifiability in specialist jargon, so I can verify that my vote has been recorded properly. I can then confirm that I have cast my vote, and that is recorded too. Yes, maybe e-voting does make sense. I can vote anywhere, anytime, on my mobile phone, tablet, or laptop, but I can't make mistakes filling out my ballot. However, is e-voting really secure? Of course, hackers might try to manipulate it. But you'd notice if this were the case. On the one hand, thanks to the codes and individual verifiability, soon we'll have universal verifiability. Then there'll be no chance of any manipulation going unnoticed at any stage in the process, thanks to special maths. How does that work? How can the voting authorities be sure that my vote has not been manipulated? Do they look to see how I have voted, then check it is still the same later on? No, of course not. That's not possible. Your vote remains encrypted the whole time. There is a special procedure to separate your vote from your identity. And then it is decrypted. Okay. And it can't be decrypted by just any old person. Several people are selected by your canton to do it. There's a lot to it, you see. Each person is only given one part of the key. They can only decrypt your vote when together. Hey, that really is secure. Yes, I know, and it gets even better. At each stage, the computers generate proofs that everything has been done properly. This can be seen by the canton and its specialists at the end of the process. If all the proofs are correct, then that means everything has gone well. But what if my computer is infected by a virus?
It could manipulate the whole thing and generate fake evidence, and no one would notice. There isn't just one computer, there are lots of them. It's like when printed ballot papers are counted, lots of people are involved. So even if some of the computers were manipulated, as long as one of the many computers shows the correct evidence, the manipulation would come to light. But couldn't all computers be infected with a virus at the same time? No, for a start, some of the computers are not connected to the internet, and the computers have to be technically different, so it's not possible for a virus to affect them all at the same time. The tasks are spread around many different computers and different people. That makes the system really strong. Okay, I'll look and see if e-voting is available in my canton. Oh, where is my laptop? Oh, Max. Bueno, es interesante decirles que en el caso de Suiza hay dos vertientes, uno la del Cantón de Ginebra y otra la del Servicio Postal Suizo. Entonces, pretendían algunos grupos antagonistas reunir 100,000 firmas para poder bloquear a través de una moratoria de 20 años el uso del voto electrónico, pero ya suspendieron la campaña. Entonces, ahorita hay camino libre, pero están haciendo estudios para ver cuál es el sistema más seguro. Quiero decirles que en noviembre de este año en Austria va a haber un evento, un magno evento mundial sobre el voto electrónico y está auspiciado precisamente por el Cantón de Ginebra, va a ser en Austria, repito. Entonces, va a ser interesante estar al pendiente de ese evento. Entonces, les decía, ¿qué quieres ser? ¿Un tecnófobo, un tecnófilo o un tecnodependiente? Tú decides, tú pues haz lo que mejor te parezca, pero eso para tu persona, pero también no dejes de pensar en los demás, ¿verdad? Que también existimos. Y esta frase que emitió en su momento pues, Stalin, que decía que las personas que hacen la diferencia no son siempre los que votan, sino los que cuentan los votos. Por tanto, aquí hablamos de personas, no de máquinas. Y pues también está otra reflexión de Woody Allen, actor y director, que menciona que me interesa el futuro porque es el sitio donde voy a pasar el resto de mi vida. Muchas gracias y concluyo, espero menos de los 15 minutos, quedan 4:59 porque vi que tiene sesión, consejera, y no quiero que llegue tarde a su sesión. Muchas gracias, doctor. De verdad que estamos muy contentos con su participación. Antes de cerrar, ahora yo quisiera aprovechar de su valioso tiempo porque siguen llegando las preguntas. Entonces, bueno, creo que podemos darnos un minutito más para poder aprovechar de sus conocimientos, doctor. Adelante. Me pregunta Mili en Facebook, al implementar el voto electrónico, el marco normativo legal vigente tendría que adecuarse de manera progresiva para regular. ¿Usted cree que podamos regular el mecanismo del voto electrónico en México ya en este momento o aún faltaría más por hacer? Dice que en la presentación omití ahí unos datos de una investigación que hizo el maestro Rodolfo Romero, con quien escribí un libro, Voto Electrónico. Desde 1911 había una ley electoral promovida por Madero que permitía el uso de elementos electromecánicos. Entonces, ya desde entonces, digamos que teníamos curiosamente una legislación que permitía, claro, en ese momento no se podía hablar de sistemas expertos ni demás. En la actualidad sí es totalmente viable, no hay ningún impedimento legal para hacer uso del voto electrónico. El asunto, vuelvo a insistir, es si se llegan a dar conductas inapropiadas, inadecuadas, entonces, ¿qué es lo que sucedería? Esa parte está todavía, digamos, por desarrollarse. Y por el otro, pues he escuchado el tema de la capacitación. Bueno, pues capacitar a los funcionarios electorales, capacitar también a los magistrados electorales para que puedan desahogar adecuadamente los asuntos que puedan derivarse del uso indebido de estas tecnologías, porque son, digamos, elementos nuevos que alguien diría, pues no tengo obligación por conocer, pero bueno, pues es que ahora, forzado por las circunstancias, vas a tener que, y si no lo sabes, pues apóyate en algún buen asesor para poder dirimir algún asunto que se les presente con motivo del uso indebido de este tipo de tecnologías. Entonces, es un gran reto y me parece que hay que asumir los retos. Si ahorita estamos
tratando de salir airosos de la pandemia. ¿Por qué no podemos salir airosos del voto electrónico? Díganme, ¿qué puede haber algo? Bueno, podemos hablar de más cataclismos, pero si hoy estamos viviendo frente a la adversidad, ahora no me digan que el voto electrónico entonces hay que verlo como un factor adverso, hay que ver como un factor de transición y una manera de trascender como mejores ciudadanos, y que quizás entonces eso motive que los partidos políticos, que los candidatos presenten mejores plataformas, mejores propuestas, y sobre todo que podamos hacer un escrutinio adecuado de qué es lo que realmente más nos conviene y luego no estarnos arrepintiendo de lo que hicimos o de lo que dejamos de hacer. Gracias, doctor. Y aprovechando la referencia que acaba de dar para otorgar la respuesta al público, voy a hacer un comercial y sugerencia, por cierto, porque en efecto podemos encontrar de manera gratuita y que debemos hacer uso y aprovechar esas posibilidades de su texto, El voto electrónico, que precisamente está en la página del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Entonces, bueno, por cierto, también una sugerencia para el público para que puedan también acceder a ese texto. Y otra pregunta, doctor. Alfredo Alcalá Montaño, por Facebook, pregunta, doctor Julio Telles, ¿qué tanto considera que el factor político ha retrasado en México la implementación del voto electrónico? Sí, es definitivo. Es definitivo que ha sido más un motivo político, más que el económico en sí mismo, porque ya escuchamos por ahí en uno de los reportajes el número de millones de pesos que se gastan en las elecciones. Entonces, es el factor político, le decía, es la voluntad, la falta de voluntad política. Y yo espero que nos podamos atrever, ¿sí? Todos, a poder, como les decía, trascender, utilizar esta tecnología. Y si tanto hemos presumido que nuestro sistema electoral es uno de los mejores del mundo, bueno, pues no quedarnos ahí y entonces poderlo llevar a otros niveles y no quedarnos ahí nada más manifestando que lo fuimos, sino que lo seguimos siendo. Y creo que tenemos una oportunidad histórica de hacer del régimen electoral mexicano el mejor de todos los existentes a nivel mundial. Es cuestión de que nos lo propongamos. Gracias, doctor. Y por último, la última de las preguntas, porque si no, igual nos podríamos extender. Betina en Facebook comenta, de acuerdo al principio de equidad en los procesos electorales, ¿qué tan válido considera el uso de las redes sociales como mecanismo no regulado para la promoción del voto en México? Sí, es válido, es totalmente válido, pero siempre que se respeten también las vedas electorales, porque yo he visto estudios que tengo hechos al respecto que no se respetan en las redes sociales las vedas electorales, ni partidos, ni candidatos, y ni tampoco los propios ciudadanos, ¿me explico? Ese periodo de reflexión, 72 horas, déjame tranquilo, no me bombardees con más información, ya tuvieron meses o días, entonces déjame a mí reflexionar adecuadamente. Entonces yo pienso que también ahí hay un elemento de civilidad, ¿me explico? Porque claro, cuando son famosos los ubicas y hasta les puedes intentar fijar responsabilidad, pero cuando no son famosos, ¿cómo le vas a hacer? Bueno, pues entonces habría que recurrir a esta conciencia pues de que dejemos sobre todo respetar estos tiempos de veda electoral y de promoción, pues promociona lo que tú quieras, pero por favor, di verdades, no digas mentiras, no digas falsedades. Esa es una de las místicas que debe prevalecer en las redes sociales. Eso de que estés diciendo una mentira varias veces y que la trates de convertir en verdad y que a veces lo logras, conocido como fake news, ha tenido que ser motivo de una regulación en materia electoral en Francia. Emmanuel Macron lo hizo porque los vituperios y todo lo que eran las infamias y difamaciones que hubo en el proceso electoral motivaron a que hubiera una ley de fake news, pero solo aplicable en materia electoral en el caso de Francia. Yo creo que no es mala idea tener al menos una ley contra las llamadas verdades falsas o fake news, ¿sí?, en materia electoral. Gracias. Gracias, doctor. No sé si quisiera ocupar un espacio para alguna consideración final. Bueno, pues agradecer el que hayan organizado este tipo de eventos. Le repito, son 40 años trabajando todo esto. Yo, lamentablemente, ahora casi no estoy aceptando invitaciones. El caso de ustedes fue una excepción, pero no es porque me quiera dar taco ni nada. Créanme, pues ahora le estoy dando posibilidad a otras personas que hablen. Que algunos son decepcionantes. La verdad es que son unos ciberfanfarrones. Entonces, como que de repente digo, no se das tantos espacios porque parece que no están sabiendo aprovecharlos con
realmente la ética adecuada. Pero decirles que les agradezco mucho el favor de su atención y que les repito, pues ahorita en estos momentos difíciles no tenemos que dejar de seguir pensando en el futuro. Hay mucha gente joven que está viendo y escuchando esta transmisión y el futuro en buena medida depende de ustedes. Quizás nosotros en alguna forma no hemos podido satisfacer o cumplir o legarles un mundo adecuado e idóneo. Si fuera ese caso, discúlpenos, hemos tratado de hacerlo de la mejor forma, pero todavía tenemos elementos rescatables que son los valores. Por favor, permítanos transmitirles los valores que tenemos de antaño y algunos o quizás muchos de ellos pueden ser de gran utilidad para que ustedes jóvenes hagan de este mundo un mundo mejor del que actualmente tenemos. Gracias. Muchas gracias, doctor. Y únicamente para concluir mi moderación, me gustaría retomar una frase que usted cita en la 4ª edición de su libro Derecho Informático, pero que también retomó en este momento y justo a razón de lo que acaba de comentar ahorita en la reflexión final. Me interesa el futuro porque en él voy a pasar el resto de mi vida. O sea, creo que es una frase realmente para la reflexión desde la óptica de todos estos temas. No podemos eludir que estamos en otro momento y que tenemos las tecnologías a la mano, entonces únicamente hay que hacer uso de ellas de manera correcta. Y antes de dar por concluida esta conferencia magistral, quisiera extender un reconocimiento a nuestro invitado especial por acompañarnos el día de hoy y compartirnos sus perspectivas y conocimiento totalmente enriquecedor. Sin duda, ha sido una plática verdaderamente enriquecedora para todas y todos nosotros. De igual forma, agradecemos al público su presencia, su participación y su interés, el mismo que fue mostrado en la participación de esta conferencia magistral Derecho Informático. Finalmente reitero mi agradecimiento también al consejero Juan Manuel Vázquez Barajas, que bueno, no está presente en este momento, sin embargo, le agradezco la invitación para poder permitirme moderar este evento, y a la Universidad Cristóbal Colón por la invitación a invitarme en este importante panel. Por mi parte es todo. Regreso la palabra a la doctora Pilar Jiménez. Pues bueno, muy buenas tardes otra vez. Una excelente exposición. Muchas felicidades, doctor Julio. Un tema muy interesante. Su exposición muy interactiva, ¿no? Amerita el tema, derecho informático, que yo creo que es un tema que nos deja para mucha reflexión en la academia, para trabajar desde la academia y pues para colaborar, ¿no? Con todo esto que viene, como bien comentabas, es un tema de voluntad. Sí, es un tema de voluntad desde la academia, empezar a formarnos a nuestros alumnos y, bueno, pues ponerlo en práctica todas las autoridades. Muchas felicidades, excelente conferencia, maravillosa la forma de llevarle la interacción. Y pues bueno, a nombre del doctor Luis Alberto Martín Capistrán de la Universidad Cristóbal Colón, hace rato también comentabas del maestro Juan Manuel Vázquez Barajas, organizadores de este foro, de estas diferentes pláticas que se han llevado a cabo, pues agradecemos el día de hoy a todos los participantes. Muchas gracias, maestra María de Lourdes Fernández, también excelente tu participación. Y bueno, les reitero a todas las personas que nos acompañaron el día de hoy, que la próxima semana pues también tendremos una mesa de conclusiones en compañía también de distintas personalidades en materia electoral, que bueno, nos traerán muchísimos temas también innovadores y pues de grandes retos, que eso es lo que necesita nuestro país, ¿no? Voluntad para afrontar grandes retos con una base sustentada perfectamente en valores y en ética, que es algo que también estamos pues ansiosos, ¿no? De llevarlo a cabo. Y pues bueno, con esto concluimos el día de hoy. Muchas gracias a todos por sintonizarnos, muchas gracias y que todos tengan una excelente tarde. Gracias, buenas tardes. Hasta luego, buenas tardes.